De forma general, en genética vamos a estar evaluando condiciones que son hereditarias y condiciones que no son hereditarias. Las condiciones no hereditarias son una buena parte de este porcentaje de condiciones y son aquellas que si yo tengo un hijo con alguna condición de este tipo, yo no tuve esa alteración en mis células, no lo manifesté ni en mi piel, ni en mis ojos, ni en mi cerebro, ni en ningún lado, pero probablemente este error se generó de nueva vez en mis células germinales, es decir, en mis óvulos, o sucedió de nueva vez en los espermas de mi esposo, o incluso pudo haber sucedido al inicio del desarrollo de este embrión, este error a la hora de escribir o de estarse dividiendo estas células a la hora de su desarrollo y que se generara esta alteración genética. Incluso a lo largo de la vida podemos llegar a tener daños en ADN que generan cierta susceptibilidad, por ejemplo, la radiación o ciertos tóxicos que nos pueden generar daños a ADN que nos hacen susceptibles para el cáncer. Esas son alteraciones no hereditarias y que se pueden generar síndromes genéticos aún a pesar de que nosotros no tengamos antecedentes en la familia o antecedentes en ambos integrantes de la pareja. Por otro lado, vamos a tener a las condiciones hereditarias. Estas puede llegar a suceder que se dan por primera vez, siempre hay un primer caso en la familia, entonces a lo mejor yo no tenía una condición como tal en mis células de mi cuerpo, pero a lo mejor en mis óvulos o en mis espermatozoides sí lo hubo, o en el pleno desarrollo de este bebé se empezó a generar ese error y a partir de ese bebé es que se empieza a tener el riesgo de herencia, porque ese bebé lo va a tener en todo su cuerpo, además en sus células germinales, ya sea si es hombre en sus espermas o es mujer en sus óvulos y lo puede seguir heredando. En las condiciones no hereditarias vamos a tener los grandes ejemplos como es el síndrome de Down, que es de lo más común que conocemos, y en las condiciones genéticas hereditarias tenemos, por ejemplo, algunas enfermedades metabólicas como es la fibrosis quística, la hiperplasia suprarrenal congénita, algunas formas hereditarias de cáncer que ahí sí se hereda la susceptibilidad o incremento de susceptibilidad para poder padecer cáncer, entre muchas otras condiciones. Entonces, lo importante de todo esto es recalcar que independientemente del tipo de condición que nosotros estemos evaluando, sea genética hereditaria o no hereditaria, no es necesario, porque a veces tenemos esta idea de que tenemos que tener algún antecedente, algún hermano, algún padre, primo, tío, o algún embarazo previo con alguna condición y que si no lo tenemos entonces no va a haber ningún riesgo de que tengamos algún hijo con alguna condición genética. Entonces, por eso es muy importante que siempre acudamos a un asesoramiento preconcepcional con nuestro genetista para que podamos evaluar qué riesgos tenemos y hay ciertos factores de riesgo como edad paterna avanzada, edad materna avanzada, algunas otras cuestiones que nos pueden incrementar algunos riesgos de síndromes genéticos no hereditarios o algunos otros factores como consanguinidad, endogamia, que nos pueden llegar a hacer presentar algún hijo con alguna condición que puede ser hereditaria. Entonces, hay muchos factores que nosotros tomamos en cuenta. Es importante tener este asesoramiento y con base en ello vamos a emitir ciertos riesgos mucho más específicos y ver si es necesario hacer alguna prueba específica de acuerdo al momento en el que nos encontremos preparando embarazo o quiero verlo en mí, la probabilidad o en algún integrante de mi familia. Acude a tu genetista.